Seguimos en el living, vamos a hablar de tabaquismo. Para eso recibimos al sociólogo Diego Rodríguez Sendoya. Él es integrante de la Alianza de Enfermedades No Transmisibles de Uruguay y también de la Sociedad Uruguaya de Tabacología. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Por favor, gracias a usted por la invitación. Bueno, vamos a comenzar hablando justamente de este pedido de informes que hace la diputada colorada María Eugenia Rosselló, vinculado justamente con algunas posibilidades que tienen las marcas de cigarrillos. Sí, a nosotros lo que nos llamó la atención es que la diputada hace un pedido de informe sobre una cuestión que nosotros ya sabemos que está resuelta a nivel internacional en lo que fue el juicio de Philip Morris contra el Estado uruguayo. El pedido de informe de la diputada, dirigido al Ministerio de Salud Pública, lo que solicita es saber qué llevó a que Uruguay tuviera una presentación única por marca, cuál es la evidencia científica, y ahí también la presentación única por marca en los diferentes productos, ¿no? O sea, los cigarrillos comunes, pero también, por ejemplo, habanos, ¿no? O lo que es el tabaco de armar. La presentación única por marca, lo que quiere decir es que si yo tengo una marca X, no puedo tener X verde, X roja, X negra. En realidad, tengo que tener X, Z, B, y eso es lo que se está cuestionando, que es lo mismo que cuestionó Philip Morris en su momento. Sí. Que también se daba la variante, por ejemplo, para bajarlo más a tierra, diferentes marcas, pero esa marca light, exacto, esa marca extra, o como también se da, ¿no? Y eso es lo que se había resuelto en el juicio. Sí, en realidad el Estado uruguayo toma una medida, sí, o sea, de buena voluntad, por decirlo de una forma, porque lo dice así el laudo de Philip Morris, para proteger la salud de la población. ¿Por qué dice que protege la salud de la población? Porque esto de suave, light, lo que hacía era dar la sensación al fumador de que te generaba menos daños el producto. Claro. En realidad la evidencia ya muestra que cualquier producto te genera los mismos daños, o sea, problemas pulmonares, cardiovasculares, cáncer. O sea, no importa si está en habano, en cigarrillo, si es suave. O sea, si cigarrillo es light o verde o rojo. Eso era una estrategia de marketing. Claro. ¿Y se está cumpliendo en todas las ramas o hay algún sector, por ejemplo, el tema de los habanos que debería ajustarse? En realidad, desde el 2008 lo están cumpliendo los cigarrillos y por eso fue el juicio, pero lo que se detectó, la actual administración lo que detecta es que en el caso de habanos y otro tipo de productos no lo están cumpliendo. O sea, no lo están cumpliendo desde el 2008. Y ahí lo que nosotros nos preguntamos es, la diputada en realidad dice que se reunió con este sector de la industria, que además son importadores, tampoco es, digo, por esto de que estuvo hace un tiempo de si era fábrica nacional o no, ¿no? Sí. Se reunió con importadores y en realidad a partir de eso sale a hacer un pedido de informes, pero en realidad para justificar a alguien que ya no está cumpliendo. O sea, en realidad lo que tenemos que hacer es, bueno, si no estaban cumpliendo, que cumplan. Ahí es donde nosotros nos llama la atención la situación. Sí. Y esa importación también, ahí es donde se mete la parte de contrabando. Sí. Así como para no darle esa facilidad al importador para evitar, digamos, el contrabando. ¿Es así? Sí. Previo a eso quería mencionar una cosa que en realidad cuando se toma la medida, que hoy me preguntabas por qué la toma el Ministerio, en realidad lo que se mostró y además se evaluó el impacto de la medida es que la percepción de que la gente consideraba menos dañino al producto suave o light cambió de un 29% a un 15% y fue medido por una encuesta internacional. O sea, la evidencia está de que eso además dio resultados. Claro. Lo que la diputada en su argumentación, que en realidad es la misma argumentación que transmite la industria, lo que dice es que este tipo de acciones fomenta el contrabando. Nosotros no sabemos cómo, porque además la industria lo dice y lo repite, pero no muestra evidencia. O sea, lo que sí hay evidencia de por qué se tomó la medida. Pero para el contrabando, además, que a nosotros también nos preocupa, lo que nosotros venimos planteando desde hace mucho tiempo y no se aplica, y consideramos que se iba a aplicar ahora, era el protocolo para eliminar el comercio ilícito. Que eso es una medida que Uruguay se comprometió a nivel internacional a aplicarla, tiene un plazo para aplicarla y debería de empezar. Y fue parte del compromiso que Salina nos dijo en la reunión. Ahora, bueno, venimos justamente también de una racha donde, bueno, el tema del tabaco estuvo como muy discutido con estas flexibilizaciones que, bueno, finalmente no se dieron, pero que generaron a nivel público, bueno, mucha repercusión, no solamente a nivel interno, sino también en el exterior. ¿Cómo afecta todo esto, la imagen de Uruguay en cuanto a las políticas antitabaco que eran ejemplo en el mundo entero? Exacto, sí, siempre fuimos ejemplo. Eso también hay que resaltarlo incluso para esta medida, porque Uruguay, entre otras cosas, ahora voy a explicar la imagen internacional, pero
Entre otras cosas, la diputada lo que dice es si otros países están aplicando esta medida, por ejemplo, la presentación unitaria. Uruguay fue de vanguardia. O sea, Uruguay, justamente tratando de bajar el convenio marco a tierra, como le decimos nosotros, justamente respondiendo a los artículos de empaquetado y publicidad, lo que hace es tomar esta medida que es innovadora y que dio resultado. A nivel internacional, Uruguay siempre tuvo ese rol de la innovación y de llevar, era el cabeza de serie, ¿no? Sí, el mejor alumno de la escuela, como le decimos nosotros. En todo el tema de tabaco fue así. Todo el tema tabaco. Lo que pasó es que después de estas últimas modificaciones que se han venido dando en este tiempo, Uruguay ha perdido ese rol, ha perdido esa imagen, pero no solo eso. Nosotros, por ejemplo, estuvimos en México en una reunión de sociedad civil donde a los parlamentarios mexicanos, Philip Morris, en su panfletos o publicidad que lleva para decirle, bueno, mire en dónde se aplican las propuestas, pone a Uruguay como ejemplo de lo que acaba de aprobar, que fue en contra del convenio marco, que había sido lo de permitir los productos de tabaco calentado. O sea, lo lleva ahora Philip Morris, o sea, ahora somos ejemplo para Philip Morris para ir a hacer presión al Parlamento en México, por ejemplo, y no como antes que Uruguay era el ejemplo, ¿no? En el otro sentido. Y también utilizan esa marca de Uruguay. Si Uruguay lo aceptó, tal vez vamos por el buen camino si lo hacemos, en definitiva, ¿no? Exactamente. En realidad lo hicieron con Brasil y con Panamá. Nosotros lo sabemos muy claro a eso. Al otro día que Uruguay habilitó con ese decreto esa venta, que además hasta el día de hoy no se venden esos productos, ¿no? Cuando habilitó, lo que hicieron al otro día las tabacaleras es ir a Brasil, a los gobiernos de Brasil y Panamá, a decirle, bueno, miren Uruguay, un país serio está tomando esta medida, ¿cómo ustedes no la van a tomar? Claro. Entonces, en realidad lo que terminamos viendo es que utilizaron a Uruguay en esa estrategia global, porque además el producto ni siquiera se habilitó hasta ahora a vender acá, o sea, no hay a la venta, no hay en el mercado. Entonces, en realidad lo que fuimos parte de una estrategia internacional y perdiendo la imagen de ese país de protección de salud y vanguardia, ¿no? El hecho que no se haya dado, producto de las acciones judiciales, ¿modificó algo esa imagen que se había perdido? Bueno, viniendo más acá en el tiempo, que fue el decreto ahora de la discusión del empaquetado, ¿no? Y que, bueno, en realidad lo que se logró, lo que logramos de la sociedad civil, y la Sociedad Uruguaya de Tabacología presenta una acción legal donde además la jueza le da la razón, ¿no? O sea, fue el Estado, fue la sociedad civil, la jueza le da la razón, pero lo que hace la jueza es hacer un paréntesis en la normativa, ¿no? O sea, el decreto sigue estando, pero dice que no se puede aplicar hasta que no lo decida el Tribunal de lo Contencioso. Hasta entonces, la medida queda en un parate, pero ha sido, por la significancia, además por el método que se siguió, que fue a través de un amparo, eso ha sido casi como el ganar el juicio a Philip Morris en su momento. Tenemos que ver ahora el desenlace final con el Tribunal de lo Contencioso y ha sido felicitado Uruguay justamente por haber hecho esta acción legal, o sea, desde la sociedad civil, para proteger. ¿Tiene un plazo? ¿El tribunal? ¿Para ahora sentencia? Ahora nosotros tenemos un plazo estamos esperando la respuesta del Poder Ejecutivo, porque en realidad el proceso primero se presenta, nosotros le pedimos al Poder Ejecutivo que derogue el decreto, o sea, que lo dé de baja, por decir una forma. El Poder Ejecutivo nos puede responder que no, que sí o no respondernos. Hasta el momento no nos respondió. Si no nos responde, una vez que se termina ese plazo, que son 120 días, si no recuerdo mal, a partir de ahí nosotros estamos habilitados a ir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, justamente solicitando que se haga justicia sobre algo que no se decidió a nivel del Ejecutivo. Y a partir de ahí el Tribunal de lo Contencioso puede estar años. ¿Tienen claro cuándo se cumplen esos 120 días? Y estamos hablando ahora, creo que si no recuerdo mal, en marzo, sí, ahora nomás. Bien, ya mirando un poco el consumo del tabaco desde un lugar sociológico, ¿no? Van cambiando también las formas del consumo. Tú recién mencionabas el tema también de los dispositivos electrónicos que están cada vez más fuertes en los jóvenes. ¿Cómo evalúan lo que está pasando en cuanto al consumo? Sí, ahí, a ver, la industria se ha ido, incluso Uruguay, al ser ejemplo, la industria se ha ido reformulando ella misma para mantener su negocio, ¿no? Porque hay eslóganes que dicen, bueno, ahora queremos un mundo, la propia industria dice que queremos un mundo sin humo, pero en realidad lo que muestran, y empezaron a publicitar estos nuevos productos, pero lo que muestran las ventas a nivel internacional, que las ventas de los productos tradicionales aumentaron. Entonces lo del mundo sin humo, en realidad termina siendo marketing. Pero además estos productos tampoco son inocuos y también generan, justamente, está generando un problema por ahí y están enfocados a los jóvenes.
¿Y ustedes detectan un aumento del consumo en los jóvenes? Lo que se ha visto, sí, es que hay un aumento justamente porque además la habilitación de ese decreto que estábamos hablando del anterior, el de tabaco calentado, las personas no diferenciaron, los jóvenes no diferenciaron que el tabaco calentado no es lo mismo que el cigarrillo electrónico. Entonces piensan que se habilitó la venta de todo cuando no. Entonces lo que está pasando es que incluso como la industria está publicitando de que son menos riesgosos, de que te hacen menos daño, cosa que ya está comprobada que no, en realidad eso permeó a la juventud y cada vez sí hay más consumo. Por eso es lo que nosotros justamente estamos tratando de que esto no siga adelante, este tipo de medidas que en realidad son regresivas sobre lo que habíamos logrado. Pero además una cuestión, ¿por qué a la industria le interesan estos productos? Justamente es porque terminan vulnerando lo que es el convenio marco del control de tabaco. ¿Por qué? Porque el convenio marco dice que le prohíban hacer publicidad y marketing, entre otras cosas, que Uruguay lo logró. Entonces, ¿cómo es lo que había pasado y que se muestra en la cifra de los jóvenes? Uruguay había pasado de un 20-25% de consumo en jóvenes a un 9%. Pero, ¿y por qué pasa eso? Porque vos no estás generando nuevas generaciones de consumidores. Claro. Porque vos vas por la calle y no lo ves, no lo ves en la tele, vos antes mirabas la tele y lo veías a cada rato. Entonces, claro, cada vez hay menos jóvenes que están recibiendo esa publicidad y marketing. ¿Qué hicieron ahora? Con estos nuevos productos, a través de las redes sociales, de Instagram, empezaron a generar los nuevos consumidores del futuro. Además, hay una diferencia con el cigarrillo clásico blanco o con el filtro de un color más marrón, más color piel, que los productos con los que se fuma, digamos, también son más llamativos. Tienen luces, tienen otros colores, son diferentes. Y en ese sentido también hay una atracción por ese lado. Es que están diseñados justamente para, si vos los mirás, llama la atención de los jóvenes, porque algunos se parecen a pendrives, otros son dispositivos electrónicos. Es más, en Europa vos entras a una casa que vende estos productos y parece que fuera una casa de celulares. Claro. Entonces, claro, es toda esa parte de esa estrategia de captar a la juventud. Ahora, tú integrás la Alianza de Enfermedades No Transmisibles y allí también está el tema del consumo del alcohol, que está tan naturalizado, ¿no? Y que hay que también trabajar muchísimo, porque es otro capítulo que se debe abrir, en definitiva, para poder que la gente tome conciencia de los peligros que tiene el consumo de alcohol. También en los jóvenes, el otro día lo hablábamos con una doctora de que en la adolescencia puede tener peligros muy difíciles en cuanto al desarrollo. Sí, el alcohol es todo un tema. Nosotros, incluso desde la Alianza, estamos hablando que quizás ya hace 2 años, incluso solicitamos a la Junta Nacional de Drogas, porque es quien se ha encargado de esa política, de poder avanzar en que Uruguay concrete políticas que justamente que eviten y prevengan este tipo de situaciones, ¿no? Cada vez estamos viendo más situaciones problemáticas en jóvenes y hay que tener algo en claro. Cualquier consumo de alcohol es problemático, no es el consumo... La copita de vino ya no existe más. No es hasta, como dicen los jóvenes, hasta darte vuelta. Sí, no. Sí. Cualquier consumo de alcohol tiene su... Bueno, lo vemos en el tránsito, ¿no? Sí. O sea, cualquier consumo de alcohol ya te saca del ambiente en el que estás, o sea, no es lo mismo. Por lo tanto, pero eso es parte de la política que hay que llevar adelante. Ahora, ¿qué pasa con las políticas y la decisión de políticas? En esa mesa se sienta la industria. Entonces, si la industria, o sea, es como yo digo, tanto con el alcohol, con la alimentación o con el tabaco, si quien va a ser regulado es que el que se sienta a redactar la regulación, ya ahí arrancamos mal. Entonces, primer paso, la industria no puede estar decidiendo, la industria del alcohol no puede estar decidiendo. Además, la industria del alcohol en Uruguay tiene un peso importante, ¿no? Tenemos toda la industria vitivinícola, la publicidad que vemos en la tele, ¿no? La publicidad de las catas, todo eso va llevando, le va entrando a la población, le va entrando a los gurises. Entonces, todo eso es parte de las políticas que hay que tomar medidas y hasta ahora no se han tomado. Diego, me gustaría ahondar y profundizar un poco más en qué piensa la sociedad con respecto al consumo de la marihuana. Se ha dado en estos últimos tiempos también la apertura a más niveles de THC, con mayor impacto a nivel psicológico, cerebral. ¿Qué opinan sobre toda esta situación que se está dando con respecto a la marihuana? Yo puedo hablar, no soy un entendido, o sea, no soy un especialista en el tema, sí, justamente desde la Alianza estamos vinculados con varios médicas que tratan el tema, y las cifras lo que muestran es que aumentó el consumo, ¿no? O sea, liberarse aumentó. Se habló de regular el consumo para evitar el mercado negro, pero en realidad eso tampoco se ha visto, o sea, en los datos no se ha visto de que eso sea el efecto real. Ahora, lo que pasó es aumentó el consumo. El consumo de marihuana tiene efecto, no es inocuo. Creo que faltó una campaña en ese sentido desde el Estado,
Nosotros de sociedad civil teníamos como muchas esperanzas en que en esta administración, justamente porque era parte del discurso previo, ¿no? De tomar medidas sobre estas políticas, pero en realidad cuando vamos a la Junta Nacional de Drogas, el director no parece tener una política como muy clara en justamente poder transmitir de forma contundente los efectos que tiene la marihuana. El consumo creció, el consumo de marihuana no es inocuo, y por supuesto debería de tener las mismas restricciones y el mismo nivel de política que la que tiene el tabaco. La pregunta justamente surge por ahí, porque estaba pensando, ¿no? de esto de la prohibición, cuando se habla de drogas, de cuanto más prohibición, más se genera esa necesidad de consumir lo prohibido, y en realidad hoy el cigarro no es prohibido, sino que se está intentando de regular o cómo se muestra lo que esa sustancia. Y bueno, y por otro lado se está dando la liberación quizás a otro tipo de sustancias, y en el alcohol ya prácticamente es algo totalmente normal y habitual, de hecho en adolescentes menores de edad, estamos hablando de que empiezan a tomar a los 12, 13 años. Entonces, un poco cuáles son las reglas del juego que estás viendo también en esta coyuntura. Bueno, lo que nosotros planteamos siempre es armonizar las políticas. Claro. O sea, no puede ser que vos en una tengas totalmente liberada la situación, que es el alcohol, y que además fomentado, Claro. en otro más restrictivos. Y hasta condenado socialmente si no tomás. Exacto. Bueno, pero eso es Sí, parte... totalmente lo contrario. Exacto. Volviendo a lo que decías hoy, cuando decías desde una perspectiva más sociológica. Sí. El tabaco, que es ejemplo, justamente es un ejemplo de política para el resto, para el alcohol, para la marihuana, o debería de serlo, el tabaco logró un cambio cultural. Total. O sea, hoy en día no se te ocurre acá adentro que haya olor a cigarro, porque decís, ¿quién prendió un cigarro en un lugar, en un espacio cerrado? Pero antes en las oficinas cerradas, la gente fumaba constantemente en los comedores bares, donde iban a comer. restaurantes. Era normal. Sí. Y no te lo cuestionabas. Así como hoy quizá no nos estamos cuestionando tanto el alcohol. Sí. Y el alcohol es una de las principales problemáticas en los jóvenes. Entonces, me parece que tenemos que, tomando como ejemplo lo que ha sido la política de tabaco, que ha sido exitosa además porque bajó la prevalencia desde un 20 y pico % cuando empezó a un 19%. O sea, el consumo se redujo. O sea, Sí. el efecto está mostrado. Ahora, tenemos que tomarla como ejemplo y aplicarlo a nosotros, ¿no? Claro. Pensando- el tema es que, claro, hay intereses muy fuertes, ¿no? También hay un nivel de productividad a nivel nacional en cuanto al alcohol que también hay que cuidar, en definitiva, porque son puestos de trabajo. Entonces, es difícil también encontrar el equilibrio. Sí, también hay un subsidio al alcohol, ¿no? O sea, hay un subsidio al alcohol, capaz que no está subsidiado, por ejemplo, la El alimentación alimento. saludable, Sí. por decirte Sí. algo. Entonces, ¿por qué está subsidiado el alcohol? ¿Por qué no están subsidiadas otras cosas? ¿O habría que sacarle subsidio a todo? Ahí es contradictoria las políticas que se llevan adelante. ¿Está relacionado con la vida que llevamos del consumismo actual por fuera de la sustancia estupefaciente, de la droga? ¿Está relacionado sociológicamente eso, de toda la vida que llevamos hoy, de comprar regalos, etcétera, lo material, con el consumo de sustancias? Yo creo que te venden una dimensión de placer y libertad y ser parte de los pares, ser parte del grupo, ¿no? Como decías hoy, si no consumís, sos cuestionado. Entonces, y eso pasaba con el tabaco también. Pasa, así inician. Los jóvenes en tabaco también se inician a los 13 años. Claro. Entonces, ¿por qué es eso? Porque no sos parte del grupo. Si no fumás, si no tomás, o si no consumís marihuana, capaz que empezás a estar por fuera de esos círculos que son tu contacto diario, es la sociedad, es tu grupo de pares. Por ahí empiezan muchas veces los consumos. ¿Y por ahí es el trabajo para prevenirlo? Intentar de hacer campañas enfocadas en los jóvenes, como para que los jóvenes también den el paso adelante y decir, bueno, hasta acá, con esto. Parte de las campañas que se han tratado, entiendo yo que se han tratado de hacer, ha sido dirigida a los jóvenes. Capaz que no fueron tan exitosas, pero sí está claro de que hay que empezar por donde se inicia el consumo, que la mayoría se da en los primeros años. O sea, estamos hablando entre jóvenes y los primeros años de adultez. Entonces ahí hay que enfocar. El tabaco es uno de los que ha enfocado ahí y lo que les decía hoy, o sea, Sí. la reducción estuvo clara. Claro. El tema es que hay que hacerlo nosotros. Pero bueno, para eso hay que sentarse a planificar las políticas y a tener el interés real de avanzar. Sí, no, y que además implica en todo, ¿no? Porque el consumo de alcohol también genera que las personas a veces reaccionen con más violencia, eso también repercute a nivel familiar, con situaciones de violencia que se viven. Entonces, en definitiva, también estamos hablando un poco de la seguridad pública, ¿no? Exacto. Justamente una campaña, ahora me hiciste acuerdo, una campaña de OPS, la Organización Panamericana de la Salud, de hace un año atrás, mostraba tenían varios videos donde mostraba diferentes situaciones donde el alcohol terminaba justamente generando problemas sociales, ¿no? Claro. La violencia intrafamiliar
o la violencia en la sociedad. Digo, es parte del todo. Lo que pasa es que, bueno, hay que tomar medidas. Ni que hablar en la salud, ¿no? Los perjuicios a nivel individual de las personas que consumen está más que probado científicamente. Sin duda, o sea, eso ya hay evidencia sobre eso. Lo que pasa es que, bueno, es lo que venimos diciendo, o sea, si las decisiones que ha pasado en esto y ha pasado en otras cosas, si las decisiones se toman sin basarte en la evidencia, vamos mal. Diego, muchísimas gracias por estos minutos acá en el Living. La verdad que un gusto recibirte, fue muy claro tu participación, así que nada, quedan todos invitados a informarse más en cualquiera de las agrupaciones que tú trabajás. En unas es que además es interdisciplinario, es decir, que trabajan profesionales de diferentes áreas. En la Alianza de Enfermedades No Transmisibles justamente lo que reúne son diferentes organizaciones vinculadas a estas enfermedades y a sus factores de riesgo, así que pueden buscarlo en la página, el contacto, está el mail. Digo, a través de la página pueden acceder a todos los contactos, mismos redes sociales, y a partir de ahí, bueno, podemos atender las consultas que puedan llegar. Muchas gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Por favor, gracias a ustedes. Nos vamos a